Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con personalidades de la danza histórica. Esta vez tengo el honor de contar con Ana Yepes, bailarina, coreógrafa, pedagoga e investigadora. Si todavía hay alguien que no la conoce, voy a intentar resumir su extensísimo currículum para no dilatar la espera de mi conversación con ella. Nacida en España, Ana Yepes vive actualmente en París. Su formación académica la refrendan los centros más prestigiosos, como los Conservatorios de Madrid y Fontainebleau o el Conservatorio Real de La Haya, donde se especializó más tarde en música antigua. Su capacitación pedagógica la respalda la titulación de la Guildhall School of Music and Drama de Londres, bajo la tutela de Madeleine Ingleherne, y el Diplôme en Danse de la Sorbona, bajo la cátedra de Francine Lancelot, y los cursos de interpretación que recibe con Shirley Wine, Barbara Sparti y Andrea Francalanci. Además de una amplísima experiencia como maestra de danza barroca y renacentista en Francia, España, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Suiza, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Canadá y Japón. Empieza su actividad como intérprete y coreógrafa en el año 1984 y tiene la oportunidad de desarrollarla en diversas formaciones e instituciones donde destacan la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Madrid, la Ópera Nacional de París y las óperas de Montpellier, Ginebra, New York, Santa Fe, Chicago, además de la Royal Danish Opera y la Royal Opera House, Covent Garden, entre otras. Colabora, sobre todo, como coreógrafa con destacados directores de escena en diversas óperas, creaciones, comedias y obras de teatro. Artista incansable, realiza también sus propias creaciones, cubriendo estilos y países desde la danza del siglo de oro español a la danza barroca de la Francia del Rey Sol o la de América del Sur. A lo largo de su carrera, según viaja ella y su propósito artístico, ha creado 5 compañías especializadas en danza histórica. Es miembro fundador de la Federación Francesa de los Profesionales en Danza Antigua y actualmente, con Ana Romaní, mantiene un proyecto editorial ambicioso sobre la relación entre las fuentes de la danza española y las de otros lugares de Europa, del que hablaremos con ella debido a la importancia documental que supone para el mundo de la danza. Hola Ana, es un enorme placer tener esta charla contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Carlos, encantada de tener esta charla contigo. Muchas gracias por haberme propuesto. No, por favor, eres una figura internacional indiscutible, había que contar contigo. Vamos con la primera pregunta para la gente que no te conoce. ¿Cuándo te interesaste, cómo te interesaste por la danza histórica? ¿Por qué? ¿Cuándo y por qué? Pues yo era músico desde pequeña y no me acuerdo cuando empecé a leer las notas, porque leía notas antes que las letras del alfabeto, porque eso lo aprendí jugando con mi padre y con mi hermano. Y a partir de ahí, pues yo siempre estudié música. Y cuando ya llegó la edad de estudiar, pues empecé pedagogía en la Universidad de Madrid, pero yo veía que lo que me interesaba de verdad era la música y nada, al cabo de un año me fui a estudiar a Holanda, a La Haya, y ahí estudiaba pues flauta de pico, empecé también la viola de gamba y no paraba de preguntarme cómo se bailan los bailes que estamos tocando todo el día. Y nadie me lo sabía explicar de ningún profesor que había ahí. Y un día el profesor de Historia de la Música mencionó el libro de Toineau Arbaud, la orquesografía. Entonces yo pensé, sí, hay un libro que describe danzas y cuando acabó la clase me fui corriendo a la biblioteca, estaba el libro y ahí empecé a leerlo y empecé a descifrar yo sola, autodidactamente, cómo se bailaban estos pasos. Y tenía un grupo, tocaba en un grupo en el conservatorio que lo dirigía, el profesor era el director de la sección barroca. Entonces llegamos a tocar una pavana y él dice, uy, esto es lento, en plan, ta, 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 ta. Y yo pensé, hombre, esto no es tampoco un entierro, ¿no? Pero bueno, y no dije nada. Y luego dijo una gallarda, eso sí que es muy alegre, ta, 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 ta. Y ahí me salió del alma decirle, ¿Are you crazy? ¿Está usted loco? Y me dice, ¿por qué? Digo, ¿usted sabe cómo se baila esto? Dice, no, ¿y usted? Digo, bueno, yo no es que lo sepa, pero estoy mirando en este libro y en los 6 tiempos del compás hay 5 saltos. Entonces, me parece imposible hacerlo a esta velocidad. Y de hecho le dije Donington, que es un libro que en la época muchos músicos de música antigua consultaban, que está muy bien hecho, es como un diccionario, pone que la gallarda se suele tocar demasiado rápido porque en efecto es alegre, pero hay muchos saltos y hay que tener el tiempo de hacerlos. Le dije esto y a la semana siguiente volvió diciendo, pues puede que tenga razón. Entonces ahí empezó mi interés por la danza, o sea, yo necesitaba bailar y
tenía 22 años, no había bailado nunca realmente ni tomado clases, pero era natural en mí, más que soplar en una flauta de pico. Entonces decidí que ahí pues, que me iba a dedicar a esto. Luego tuve la suerte de que ese mismo año en el Conservatorio de La Haya había un chico que había estudiado ya en la Guildhall School of Music and Drama con Madeleine Inglehorn, donde luego estudié yo, y le dije, ay, pues enséñanos algunos bailes. Entonces reuní a unos amigos y nos empezó a enseñar. Pero luego tuve la suerte de verdad que es que Shirley Wayne, no sé si has oído hablar de Shirley Wayne, No, esta la primera americana, vez la conocí por ti. pues es una pionera, de verdad, en este sentido, porque pues ella fue una de las primeras que justamente trabajó en la danza barroca en Estados Unidos y, por ejemplo, Catherine Turossi era su alumna y trabajaba en su compañía, ¿no? O sea que viene de, ahí, de esa descendencia ahí. Ella vino a La Haya a dar una semana de clases a los músicos y esa semana fue alucinante porque nos enseñó el sistema de notación Feuillet, todo, un montón de cosas. Y claro, los músicos más o menos, pero yo, a mí esto me interesó que no veas. Y el verano ese, entonces yo ya decidí dejar en La Haya e irme a esta escuela, a la Guildhall School of Music and Drama, donde había una clase de danza antigua. Entonces, el verano ese estudié yo sola con el libro de Wendy Hilton y así, empezando a leer el Rameau que me compré, en fin. Y luego fui a otra semana de un fin de semana, o sea, una semana en Salzburgo con la misma, con Shirley Wayne, y ahí ya fue la revelación. Entonces, pues pasé un año en Londres estudiando con Madeleine Inglehorn. Hice mi diploma ahí de Early Dance Teacher al cabo de un año, haciendo un trabajo de investigación y sobre todo trabajando muy sola, porque es que el nivel de clases que había era para músicos. Y claro, yo ya había superado eso porque era pura pasión. Entonces leía el Rameau como si fuera él mi maestro y yo la alumna. Entonces estaba así en plan con el libro y así, y las partituras de Feuillet. Y bueno, así fue que empecé y al cabo de ese año, durante ese año en Londres, fui a París a un congreso que había y ahí vi a Sandra Hammond, a un montón de personas y a Francine Lancelot y vi bailar a la compañía Guy que eran bailarines profesionales y de repente ahí sí que aluciné porque hasta entonces no había visto realmente a bailarines profesionales hacer esto. Y entonces dije, yo quiero ir a estudiar con Francine Lancelot. Y así empezó y me inscribí en la Sorbona, porque ella daba clases en la sección danza que había en esa época en la Sorbona, ahora no. Entonces tuve esa suerte y cuando me vio llegar, que yo ya tenía mi diploma y sabía un poco bastantes cosillas, me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y dije, bueno, es que quiero estudiar con usted. Ah, pues vente a las clases que doy a mi compañía. Y así empezó la historia mía. Pero luego me casé al cabo de ese año y mi marido lo mandaron a Argentina. Entonces me tuve que ir 2 años y me quedé un poco como colgada. Pero en esos 2 años no paré de trabajar y teníamos un trío con Beatrice Massin y Ken Pierce, que estaba Ken en Estados Unidos, Beatrice en París y yo en Buenos Aires. Y seguíamos comunicando por carta, porque claro, en esa época no había otra cosa, y preparábamos un programa, y entonces nos escribíamos por carta. Bueno, en la Chacón de Phaeton, la página tal, compás tal, ¿cómo harías el contretemps este? ¿Desde un doble apoyo o no? Eso, llegaba la carta, volvía la carta, y en verano nos juntábamos para hacer espectáculos. Y luego ya volví esto era en el 84, me fui a Argentina. En el 86 volví, porque me propuso Francine bailar en Atis y en Baladacourt, ya integrar su compañía, y a partir de entonces pues estoy en París y me dedico a eso. Fíjate, es muy curioso porque como músico, cuando empiezas, es verdad que la interpretación, la idea que tienes de la danza, de cómo interpretar esa música, es muy distinta. De alguna manera también pasa cuando te acercas a los tratados a la hora de leer las instrucciones, ¿no? ¿Has tenido alguna vez alguna dificultad o qué dificultades puedes encontrar a la hora de leer Rameau o de leer Feuillet para reconstruirlas? ¿Y cuál es tu metodología para acercarte a esa reconstrucción de las danzas? Dificultades, claro, las dificultades son primero la comprensión de la frase cuando está descrita la frase, ¿no? Pero porque hay bastantes incógnitas y las cosas, las instrucciones no son completísimas, pero siempre he tenido una facilidad, he de decir, en ese sentido, intuición. Bueno, me he fiado de mi intuición un poco. Y luego en Feuillet es que lo entendía muy bien, o sea, en Feuillet no tenía dificultades, me parecía un camino
pero sí que había dificultades, claro, porque a veces hay preguntas, pero siempre intercambiando con mis colegas, por ejemplo, Beatriz y Kenny. Y para mí siempre, ante una dificultad así, lo importante en este tipo de situaciones, intercambiar con los demás y saber que hay muchas opciones posibles, porque hay tantas verdades como personas y somos todos diferentes. Y claro, uno no puede llegar a decir esto es así, porque no tenemos un vídeo. Y es que aunque tuviéramos un vídeo de la época, podríamos ver a un bailarín, pero es que otro haría de otra manera. Entonces, hay que relativizar mucho y esa relativización, que no sé si me la invento la palabra, es importantísima a la hora de trabajar sobre estos temas. ¿Por qué? Pues por eso, para no creerse que la verdad es esto, porque no la conocemos la verdad. Hay que acercarse, acercarse y ser flexible para evolucionar en la comprensión o en las respuestas que pueda uno sentir. Precisamente eso es muy importante lo que dices, porque sé que estáis trabajando junto con Ana Romaní en un libro que va a ser importantísimo para el mundo de la danza, porque precisamente haces ese estudio comparativo entre distintos pasos que aparecen. Es verdad que la danza es un fenómeno europeo, que las cortes intercambiaban sus maestros de danza, pero es muy importante que alguien haga ese trabajo y que podamos tener una panorámica de las similitudes o las posibles diferencias de esos pasos. ¿No? Cuéntame un poco de este proyecto porque me parece interesantísimo, no ya para el mundo de la danza histórica, sino para el mundo de la danza en general. Sí, exactamente. Pues lo del libro empezó porque Ana Romaní, que era mi alumna, en el año 2010 me dice, no, no, yo quiero que me expliques más de todo esto. Y digo, bueno, pues sí, pero yo también quiero intentar hacer libro de esto. Entonces, pues nos ayudamos mutuamente. Y tu trabajo, tu papel es de contradecirme a cada vez que necesites hacerlo. Y entonces así establecemos un diálogo. Entonces empezamos y lo primero que queríamos hacer, entonces ahora voy a hacer un paréntesis y vuelvo al pasado, porque necesito explicar que en los años 90 creé una compañía en España y pedí una subvención al Ministerio de Cultura para empezar a investigar esto y creé un equipo con Carles Mas, que yo lo conocía por Rie Danserie, justamente en Francia, y con María José Ruiz, que había sido mi alumna, y ella también se interesaba por este estilo, había sido mi alumna de danza barroca francesa, y entonces en este estilo ella se interesaba también, y como ella viene de la escuela bolera, y en fin, la danza clásica, pues ella tenía esta versión, Carles más la danza popular tradicional, y yo pues venía de la danza barroca, y entonces cada uno teníamos como opciones de visión. Y también le pedí a Begoña del Valle, que en ese momento pues era mi ayudante, y entonces los cuatro hicimos un trabajo durante 3 años y también llamamos a Francine Lancelot, a Andrea Francalanchi a hacer sesiones de comparación. Y en ese trabajo, en esa época no había ordenadores, entonces hacíamos fotocopias de las fuentes y íbamos haciendo como un diccionario de poner cada danza, donde había una descripción de una danza en obras de teatro, en cuadernos de viaje, la íbamos fotocopiando y poniéndolas en orden alfabético, y tengo un librajo así de fotocopias que es el libro de danzas. Entonces ahí tengo todas las posibles opciones y descripciones. Y otro que es el libro de pasos. Cada vez que había un paso descrito, pum, pum, pum. Y ahí podíamos tenerlo todo junto. Bueno, pues eso fue, y duró 3 años, fue muy interesante, luego ya cada uno hicimos nuestros caminos y tal. Y unos cuantos años después, pues yo le dije a Ana, mira, es que tengo esto, entonces vamos a sacar el libro de pasos. Venga, los pasos ya los ponemos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que había que empezar a citar fuentes. Pero entonces la empiezas a poner en el ordenador ya, pero entonces ahí tienes que decidir de todo. Si cambias la ortografía o no, si pones buena puntuación para entender algo mejor o no, si. Y claro, ¿cómo vas a empezar a meter citas de cosas que no has tratado? Entonces nos tuvimos que frenar y decir, bueno, primero habrá que hacer el libro de fuentes, es decir, transcribir las fuentes. A mí no me apetecía especialmente, pero me sentí como obligada de pasar por ahí para que el resto del trabajo tuviera sentido. Y ahí nos pusimos a transcribir las fuentes. Para el primer libro pedí una subvención al Ministerio de Cultura francesa, al Centro Nacional de la Danza, porque yo vivo en París y bueno, pues ahí me conocen mi trabajo. Y no me la dieron, diciendo que yo era la más especialista del mundo de esto, pero no me la dieron. Al año siguiente pedí para hacer el libro de fuentes españolas, tampoco me la dieron, aunque yo era muy buenísima, pero nada. Y ya al tercer año ya hice un truqui, porque es que además, y ahora contestaré a esto que me has dicho de las relaciones europeas, porque es que además me interesaba siempre relacionar el estilo español con los alrededores, tanto en tiempo como en espacio. Entonces hice una propuesta de trabajo sobre la danza
antigua española, o sea, las fuentes y su relación con la danza italiana y francesa. Y ahí ya nos dieron una subvención, pequeñita, pero mejor que nada. Y entonces eso nos motivó para hacer este trabajo primero que se llama Introducción a la danza del siglo de oro español y sus relaciones con la danza francesa italiana. Este es el primer libro que vamos a presentar para introducir todo el tema. Y en segundo lugar, después, que ya lo tenemos muy avanzado, sacaremos el libro de las fuentes, transcritas en castellano y traducidas al francés y al inglés. O sea que todo el mundo va a tener acceso. Pero eso es un trabajazo enorme. Entonces, vamos por partes. Entonces, con respecto a los estilos europeos, en este primer trabajo hemos hecho unos cuadros muy interesantes para nosotras primero y para los demás que son como mapas que se despliegan, que luego también se tendrán acceso en internet en un cuadro Excel para ir mirando así. Y son el cuadro de pasos españoles, pues tienes en cada columna una columna con los pasos, sus familias, cada paso, y luego cada tratado y cada libro donde se describen coreografías verticalmente, y así puedes ver como la vuelta de folías, uno la llama vuelta de folías, otra vuelta por alto, otra vuelta de remate, otro. Entonces, y Vuelta lo pequeña. ponemos en la misma línea para que veamos las relaciones, porque a priori pues no son pasos distintos, sino similares. Y luego hemos hecho el mismo cuadro ya, pero comparando con los tratados europeos, es decir, los catalanes, luego los italianos, Negri, Caroso, la traducción del Negri al español, y luego ya también con el barroco francés. Entonces, ahí lo mismo, los pasos españoles, todas las equivalencias que hay. Y hay muchas, pero claro, no es todo lo mismo. Ahora sí que se puede hablar de un estilo europeo. Realmente, como has dicho, las cortes eran europeas, había influencias, potencias y además la danza, como las artes, son parte de la política en ese sentido. Y España, pues como ya sabemos, tenía un imperio. Entonces, ese imperio, la danza italiana de Negri Caroso, Negri su libro lo ha dedicado ¿a quién? Al rey de España. Entonces, ¿qué pasa? Pues que había una relación, y Milán era la corte de España, y Nápoles también. Entonces, yo creo, estoy convencida de que las danzas de corte, o sea, las danzas italianas descritas son las que se hacían en la corte de España también. No creo que haya mucha diferencia, pero puede que haya pequeñas diferencias de estilo, pero es un poco como en el idioma. Yo trato mucho los idiomas de esta manera, que es la endolingüística, es decir, la lingüística de las raíces. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo. La danza es bella. Las raíces de esto son las consonantes. La danse è bella. Pues en italiano, la danza è bella. En francés, la danse est belle. Es lo mismo. Solo cambian los detallitos, pero no la estructura. Pasa lo mismo con los pasos. Fioretto, fleuret, floreta. Pues claro, no es lo mismo, pero es mucho lo mismo. Es exactamente igual que en el idioma. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de trabajo que hemos emprendido en este primer libro. Entonces, donde presentamos todas las fuentes y ponemos ya este tipo de relación. Oye, estoy impaciente porque salga. Yo voy a enviaros mi solicitud ya para reservarlo. Sé que tu pasión es la danza barroca, pero ¿hay alguna otra época que realmente te atraiga, algún otro estilo, algún otro siglo que sea interesante para ti? Sí, sí. Bueno, la danza barroca yo lo llamo barroco a la danza francesa. La danza española, de hecho, no la llamo barroca porque al principio llamaba esto la danza barroca española y justamente Robin Joly, que es un especialista en danza del Renacimiento y su compañía se llama Compagnie Outre Mesure, él es músico y bailarín y yo trabajo con ellos, por eso me interesa mucho también la danza del Renacimiento. Y él me dice, ¿pero por qué lo llamas barroco? Porque esto, yo digo, hombre, barroco, porque es la música que corresponde, pues es Gaspar Sanz, Guerau, y eso ya entra en el siglo XVII, es barroco, pero de hecho cuando uno lee Esquivel y dice que este estilo ya existía 100 años antes con Quintana el Viejo, que era el maestro de los maestros, pues entonces estamos en el Renacimiento. Por tanto, es un estilo que está para mí entre el Renacimiento italiano y el barroco francés. Y es una transición que explica un montón de cosas de uno a otro. Que sin él, pues no se entiende cómo pasamos de unos pasos así, sin mover brazos ni nada, a pasar luego a hacer todo este tipo de movidas que, claro, para mí vienen de los brazos españoles, o sea, que luego se han simplificado o argumentado. Entonces, bueno, pues eso es lo que hago. Es una Y teoría el muy, muy interesante porque efectivamente la estilización del movimiento de la danza popular española sí que podría haber derivado en este brazo francés. claro, Efectivamente, sí, sí, es una teoría totalmente. muy interesante. Eh,
Vamos ahora a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo podemos interesar a un público actual por la danza histórica? Bien, yo creo que se les puede interesar haciendo espectáculos que sean modernos en el sentido no museo. ¿M? También se les puede interesar con la calidad, porque muchas veces, lo siento, pero hay unas presentaciones que están un poco como de una calidad medio baja, que no quiere, o sea, es decir, uno puede ser aficionado y no estar ganándose la vida con ello y ser muy bueno, pero yo creo que la exigencia es necesaria, es decir, si uno hace las cosas más o menos y que lo que más le importa es el trajecito y por debajo hace cualquier cosa, pues claro, cuando uno va a ver este espectáculo sale como, uff, esto es un rollo, y con razón. Entonces, se necesita técnica, se necesita invención y se necesita modernidad para presentar esto como lo hacemos hoy en día. Es decir, que tenemos que recrear con mucho interés por la fuente y por intentar hacerlo lo mejor y más cercano posible, pero con una coherencia de lo que somos hoy. Porque desde luego hoy no vamos en carro. Entonces hay que poder presentar, bueno, pues con trajes de época o sin tanto traje para que se vea bien el cuerpo, por ejemplo. Porque hay gente que ya en cuanto ven un traje de época y una peluca, se asustan. Bueno, pero la danza no es eso. La danza es movimiento. Entonces yo creo que es la calidad alta que puede dar interés. Y luego, ¿de qué manera? Pues proponiendo a lo mejor bailes populares, que en el Renacimiento se presta más que el barroco, porque el barroco es un poco más difícil. Pero vamos, yo con Robin y su compañía no paramos de hacer bailes populares y la gente es que le encanta. Y entonces dicen, ah, esto es así, qué chulo. Pues sí, o sea, hacerles participar y proponer algo de calidad, yo creo. Pero claro, la tarea es difícil. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque quien debería tener interés en esto son los propios bailarines, que miran esto con una especie de desprecio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han aprendido a levantar la pierna tan alto que ahora la tienen que levantar menos. Pues, ¡ay, qué rollo!, ¿no? Entonces hay que desaprender. Y claro, eso también es muy importante, que sea enseñado desde el principio, porque a mí me parece en efecto una cosa enorme de que nadie sepa nada de esto en el mundo de la danza directamente. Es como si en el mundo de la música enseñaras la música de Beethoven en adelante y no existiera nada de antes. Es inadmisible. Entonces, realmente el interés también tiene que partir desde pues, los ministerios de educación. La educación, poner baile antiguo o moderno de todo desde el principio. O sea, que la gente sepa de dónde viene una cosa. Y entonces cada uno, pues eso se irá asociando a ello y empezará a saber que existe. Y luego, pues eso, el nivel y la tendencia al nivel bueno, es decir, a no hacer cualquier cosa, sino a dar una prestación de buen nivel, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la última pregunta, ya lo siento, porque me estaría hablando contigo mucho más tiempo, pero bueno, tenemos que ir terminando. ¿Qué dimensión educativa crees que tiene precisamente utilizar la danza histórica en las escuelas, por ejemplo? Hablando un poco de lo que decías, que hay que formar a ese público para que sepa apreciar un buen espectáculo, aparte de disfrutarlo. ¿Qué dimensión pedagógica puede tener esto dentro de los currículos educativos? Pues hay varios aspectos. Yo de hecho lo practico bastante porque hago bastantes veces trabajos en las escuelas con niños de los colegios y les enseño más bien Renacimiento, que a veces un poquito del Barroco. Entonces yo creo que aporta, por ejemplo, la noción ya histórica, es decir, situar un movimiento en la historia y pues que es danza de corte o esta es popular y por qué se bailaba y hoy cómo bailamos, esa noción. Y luego, por supuesto, también la noción de estar en el cuerpo, porque estamos mucho en la cabeza, pero en el cuerpo no. Entonces, con cosas sencillas, como simples, dobles, danzas un poco, pues ya está, uno empieza a sentir el cuerpo, porque la mayoría de los niños es que se sienten raros, están como, uy, ¿qué hago aquí? Pues eso, pues tienes un cuerpo, ¿no? A ver, úsalo. Y luego el nivel rítmico, porque el ritmo es que es muy importante en uno, porque uno es un cuerpo que vive y esa vida es movimiento y ese movimiento tiene un ritmo. Entonces, en cuanto uno empieza a hacer un trabajo rítmico, pues también gana un espacio, yo diría, ¿no? Entonces tiene esas cosas que aportan, yo creo, o sea, que se les aporta
conexión con su cuerpo, conexión con la historia y conexión con el ritmo y con la emoción que todo eso puede aportar, ¿no? Es verdad. Bueno, esto es un pequeño granito para contribuir a dar a conocer la danza histórica. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer hablar contigo y espero que la pandemia nos permita que podáis volver las compañías al teatro, que podamos seguir, porque es mi caso también, con la educación presencial en vez de tener que estar con una pantalla. Pero bueno, nos aprovechamos de la técnica y gracias a eso me permite que tú estando en París y yo en Zaragoza hayamos podido hablar de algo que nos apasiona a los dos. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a ti, Carlos.